Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series Mu/S apasionantes y adictivas que vienen desde Turquía. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso y listos para sumergirnos en el drama, la intriga y el romance, porque hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos: las rivalidades Mu/S con diéresis copyright picas de las series turcas. Preparaos para un viaje lleno de celos, traiciones, venganzas y por supuesto, mucha tensión superíndice 3N. Vamos a repasar esas rivalidades que nos han tenido al borde del asiento, gritando a la pantalla y apostando por que copyright se llevaru la victoria final. Porque seamos honestos, copyright seru a una buena novela turca sin una rivalidad digna de mención superíndice 3N. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas. Tengo mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de personajes hasta teorías de fanúlticos y por supuesto, Mu/S listas como esta. Que no se lo pierdan. Ahora agarraos fuerte porque acu vamos con mi selección superíndice 3N de las 15 rivalidades Mu/S con diéresis copyright picas de las series turcas. Y por supuesto al final del vídeo me encantaría saber cuál es su favorita y por qué. Dejen sus comentarios abajo. Empecemos con una rivalidad clásica que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N y nos hizo sufrir como nunca, la tensión superíndice 3N entre Biter Cillahil y Firdevs Urreoilu en Aikmemnu, o amor prohibido. Madre e hija ambas compitiendo por el afecto y el estatus, pero sobre todo por el control. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Bey, un hombre mucho mayor que ella, para escapar de su madre, Firdevs, una mujer manipuladora y despiadada. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino de Adnan, a la mansión Cillahil, desata una tormenta de pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N que enfrenta a Biter con su propia madre. La rivalidad entre ellas es palpable, una lucha constante por la atención superíndice 3N y el poder que termina con consecuencias devastadoras. La química entre Beren Saat y Nebaatu con diéresis es simplemente electrizante, y la forma en que interpretan la complejidad de su relación superíndice 3N es magistral. La siguiente rivalidad en mi lista es entre Umer y Pliku Párrafo y Sinan Karakaya en Kiralkaik, o Amor en Alquiler. Dos amigos inseparables, socios en un negocio de diseu más menos o de zapatos, pero secretamente enamorados de la misma mujer, Defne Topal. La amistad entre Umer y Sinan se pone a prueba cuando Defne entra en sus vidas, desencadenando una competencia sutil pero intensa por su afecto. La rivalidad no es abiertamente hostil, sino Mu/S bien una lucha interna por el corazo superíndice 3N de Defne, donde cada uno intenta conquistarla a su manera. La dinámica entre los personajes es encantadora, llena de momentos CU superíndice 3 micos y emotivos, y la tensión superíndice 3N romántica es palpable. Ahora vamos con una rivalidad que nos hizo cuestionar la lealtad y la moralidad, la que existe entre Selim y Erdoğan en Fatmagul'un su párrafo UNE, o copyright culpa tiene Fatmagul. Dos primos amigos de la infancia, pero con personalidades completamente diferentes. Selim es un joven frugolo y privilegiado, mientras que Erdoğan es Mu/S ambicioso y despiadado. La rivalidad entre ellos se intensifica cuando ambos participan en un terrible crimen que destruye la vida de Fatmagul. A partir de ese momento, la amistad entre Selim y Erdoğan se desmorona, dando paso a la traición superíndice 3N y la venganza. La lucha por el poder y el encubrimiento del crimen los convierte en enemigos a copyright rimos, dispuestos a todo para protegerse a sí mismos. Sigamos con una rivalidad llena de pasión superíndice 3N y odio, la de Miran Aslanbey y Azize Aslanbey en Erkay. Nieto y abuela, unidos por la sed de venganza contra la familia Adoylu, pero con copyright todos y objetivos diferentes. Miran es criado por su abuela para vengar la supuesta muerte de sus padres a manos de Azar Adoylu. Sin embargo, su plan de venganza se complica cuando se enamora de Reyyan Adoylu, la hija de Azar. Azize, por su parte, es una mujer despiadada y manipuladora que controla a Miran y lo utiliza como su peu superíndice 3N en su búsqueda de venganza. La rivalidad entre Miran y Azize se basa en la lucha por el control y la verdad sobre el pasado, una batalla donde el amor y el odio se entrelazan de manera explosiva. La siguiente rivalidad es entre los hermanos Boran y Kuzgun en Kuzgun. Separados por una traición superíndice 3N y obligados a vivir vidas completamente diferentes, los hermanos Kuzgun y Boran se reencuentran aún más menos os despu copyright S convertidos en hombres muy distintos. Kuzgun, impulsado por la venganza contra aquellos que destruyeron a su familia,
y Boran, un fiscal idealista que busca justicia. La rivalidad entre ellos no es su superíndice 3 lo personal, sino también copyright n ideolu superíndice 3 jica, representando dos formas opuestas de lidiar con la injusticia y la corrupción superíndice 3n. Ahora hablemos de la rivalidad entre Feria Ilmaz y Ande Hezginen Feria Koidum, o le llamo copyright Feria. Feria, una joven humilde que vive en el su superíndice 3 tano de un lujoso edificio, ingresa a una prestigiosa universidad gracias a una beca. Para encajar en su nuevo entorno, Feria comienza a mentir sobre su origen, inventando una vida de riqueza y privilegios. Ande, una chica rica y popular, descubre el secreto de Feria y se convierte en su principal enemiga, decidida a desenmascararla frente a todos. La rivalidad entre Feria y Ande es un choque de clases sociales y personalidades, una lucha por la aceptación superíndice 3n y el estatus que tiene consecuencias devastadoras. Otra rivalidad clúsica es la que se da entre Maidebran Sultán y Hürrem Sultán en Muteayem YZYL, o el siglo magnífico. Dos mujeres poderosas, ambas enamoradas del Sultu N Suleimu N, pero con diferentes ambiciones y estrategias. Maidebran es la primera concubina y madre del primer hijo de Suleimu N, lo que le otorga un estatus privilegiado en el Aru copyright N. Hürrem, por su parte, es una esclava ucraniana que cautiva al Sultu N con su inteligencia y belleza convirtió copyright 2 en su favorita. La rivalidad entre Maidebran y Hürrem es una lucha por el poder y el control del Imperio Otomano, una batalla donde la intriga, la manipulación superíndice 3n y el asesinato son armas comunes. Siguiendo con dramas istu superíndice 3 ricos, no podemos olvidar la rivalidad entre Alime Sultán y Kausem Sultán en Muteayem YZYL, Kausem, o el siglo magnífico, Kausem. Dos mujeres fuertes y ambiciosas que luchan por el poder en el Imperio Otomano. Alime es la madre del Sultu N. Mustafa y Kausem es la esposa del Sultu N. Ahmedi. Cuando Ahmed muere se desata una lucha por la sucesión superíndice 3n entre Alime, que intenta colocar a su hijo en el trono, y Kausem, que busca proteger a sus propios hijos y mantener el poder en la dinastía. La rivalidad entre Alime y Kausem es una batalla política despiadada, donde la traición superíndice 3n y la conspiración superíndice 3n son las herramientas principales. Ahora hablemos de una rivalidad moderna, la que existe entre Asli Ferhat en Siyabe Yazaik, o Amor en blanco y negro. Asl, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado, para salvar la vida de su hermano. La rivalidad entre Asl y Ferhat surge de sus diferentes valores y formas de ver el mundo. Asl lucha por mantener su integridad moral en un mundo corrupto y violento, mientras que Ferhat se debate entre su pasado oscuro y la posibilidad de encontrar la redención superíndice 3n a trabu copyright S del amor. Continuamos con la tensión superíndice 3n entre Ceylin Erguvan e Igrados Lgaz Kaya en Yark, o juicio. Inicialmente Ceylin, una abogada apasionada y poco ortodoxa, y Igrados Lgaz, un fiscal recto y Metu superíndice 3 Dico, se enfrentan debido a sus diferentes enfoques de la justicia. Sin embargo, cuando se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso que los involucra personalmente, la rivalidad entre ellos se transforma en una compleja relación superíndice 3n llena de atracción superíndice 3n y desconfianza. No podemos dejar de mencionar la rivalidad entre Zeynep y Emir en Karasebda, o Amor Eterno. Zeynep, la hermana de Kemal, se enamora obsesivamente de Emir, un hombre rico y poderoso que estuvo obsesionado con Nihan, la novia de Kemal. La rivalidad entre Zeynep y Emir se basa en la obsesión superíndice 3n y la manipulación superíndice 3n, una relación superíndice 3n tu superíndice 3 psica que tiene consecuencias trágicas para todos los involucrados. La siguiente rivalidad es la de Defne y Elif en Bato Yunu. Defne hace un pacto con su amiga Elif, prometiendo casarse con el primer amor de la otra. Cuando Elif se casa, Defne busca a Bora, el primer amor de Elif, con la intención superíndice 3n de sabotear su matrimonio. La rivalidad entre Defne y Elif se basa en la amistad, la traición superíndice 3n y los enredos románticos, una historia divertida y llena de giros inesperados. Ahora vamos con la tensión superíndice 3n entre Reyhan y Cemre en Yemin. Reyhan, una joven humilde, se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y distante, para cumplir con el último deseo de su tuo. Cemre, la exnovia de Emir, es decidida a recuperarlo y hace todo lo posible para sabotear el matrimonio de Reyhan y Emir. La rivalidad entre Reyhan y Cemre es una lucha por el amor y la posición superíndice 3n social, una batalla donde la envidia y la venganza son las principales motivaciones.
Y finalmente, pero no menos importante, la rivalidad entre Eda YLDZ y Selin atacan en Senu con diéresis al Capm, o llamas a mi puerta. Eda, una florista independiente, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, para obtener una beca. Selin, la exnovia de Serkan, ve a Eda como una amenaza y hace todo lo posible para separarlos. La rivalidad entre Eda y Selin es una competencia por el amor y la atención superíndice 3N de Serkan, una lucha llena de celos y malentendidos que pone a prueba la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. Y aún lo tienen, mi selección superíndice 3N de las 15 rivalidades mu, SU con diéresis copyright picas de las series turcas. Su copyright que hay muchas otras rivalidades que podrá haber incluido, pero estas son las que mu, me han impactado y entretenido. Ahora bien, para recapitular un poco, hemos recorrido un camino lleno de pasiones desatadas, traiciones inimaginables y sed de venganza. Desde la opulencia de Amor Prohibido, hasta la crudeza de copyright culpa tiene Fatmagul, hemos visto CU superíndice 3 mo las rivalidades pueden definir la trama y llevarnos al límite de nuestras emociones. Ya sea por amor, poder o simple envidia, estas batallas nos han mantenido enganchados capítulo tras capítulo. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por el mundo de las rivalidades turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora llega el momento de la verdad. Me encantaría saber cuál es su rivalidad favorita de todas las que mencioné, o incluso alguna otra que crean que debería haber incluido en la lista. Dejen sus comentarios abajo y díganme por qué copyright esa rivalidad en particular les parece tan con diéresis copyright pica. ¿Fue la actuación superíndice 3N de los actores? ¿La complejidad de la trama? ¿O simplemente la pura maldad de los personajes? Quiero saberlo todo. Y antes de que se vayan, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tengo mucho ese contenido preparado para ustedes, asu que no se lo pierdan. Hasta la superíndice 3 Sima, y que sus novelas turcas es tu copyright N llenas de drama, romance y por supuesto, muchas rivalidades su con diéresis copyright picas.